Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Español con Uli, el podcast de español fácil para aprender escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y que es muy importante en la historia de Argentina: la inmigración. Durante muchos años, miles de personas, millones de personas llegaron a Buenos Aires desde distintos lugares del mundo para empezar una vida nueva. Venían con pocas cosas, venían con muchas expectativas y también con muchos miedos. En este episodio vas a escuchar dos partes. En la primera parte vamos a imaginar cómo era la vida de los inmigrantes. Voy a contarte un poco sobre la vida de los inmigrantes en los comienzos del siglo XX, desde el momento en que llegaban en barco, pasando por los primeros días en la ciudad, el trabajo y la vida cotidiana, hasta el momento en que se afincaban y construían una vida en la ciudad de Buenos Aires o en alguna otra ciudad de Argentina. En la segunda parte vamos a detenernos en el español que usamos para hablar del pasado, especialmente el pretérito imperfecto, que sirve para describir hábitos, rutinas y circunstancias. Así que ya estamos listos para empezar nuestro podcast de hoy. Durante muchos años, Buenos Aires fue una ciudad que recibía muchos inmigrantes de distintas partes del mundo. En esa época, la mayoría llegaba en barco y el viaje era largo, cansador y para muchas personas también incierto. Los inmigrantes viajaban durante semanas. En general, el viaje duraba entre 3 y 6 semanas según el clima, el tipo de barco y las condiciones del mar. El tiempo que pasaban en el barco era un poco difícil porque en general lo hacían con pocas comodidades y mucha incertidumbre. Al principio los barcos eran más lentos y dependían del viento, ¿no? O sea, el viaje resultaba un poco imprevisible. A veces se hacía más largo de lo esperado y otras veces se volvía muy difícil debido al mal tiempo. Con el tiempo, los motores a vapor cambiaron la forma de viajar. Los barcos empezaron a ser más rápidos y más estables y los viajes se volvieron más cortos y seguros. El trayecto ya no dependía tanto del viento y eso daba más seguridad a quienes viajaban. Aún así, yo diría que el viaje seguía siendo cansador. Durante semanas los inmigrantes vivían en espacios reducidos, compartían todo y esperaban llegar a un lugar que solo conocían por historias o quizás por fotos, pero en ese momento había muy pocas fotos. Conocían América, conocían Argentina por las cartas, ¿no? Las cartas que amigos o familiares les enviaban a Europa. Entonces, cuando el barco llegaba al puerto, la ciudad aparecía frente a ellos. Buenos Aires era grande, ruidosa y muy distinta de los pueblos o ciudades de donde venían. Muchos inmigrantes venían de pequeños pueblos de Italia, de Francia, de España. Entonces para ellos todo era nuevo. El idioma era nuevo, la forma de vivir, el clima, la gente. En ese momento no todos hablaban español, obviamente. Algunos entendían un poco, otros no entendían nada. Sin embargo, todos compartían la misma necesidad: empezar de nuevo. Al principio la vida no era fácil. Los inmigrantes no tenían casa propia ni trabajo fijo. Muchos se quedaban en conventillos
que eran casas grandes, divididas en muchas habitaciones. En los conventillos las habitaciones eran bastante pequeñas y se compartían. Posiblemente una familia de varias personas de todas las vivía en la misma habitación. Y se compartían la cocina, el baño y los patios. Eran pequeñas. La cocina y el baño posiblemente fuera. Toda una familia de varias personas vivían en la misma habitación. Contaba muchas familias en ese mismo lugar de distintos países y con distintas costumbres y distintos idiomas. La vida diaria era intensa. Había mucho ruido, muchas personas y poco espacio. Sin embargo, también se creaban lazos. Los vecinos se ayudaban, se hablaban en distintos idiomas, pero intentaban entenderse. La rutina de los inmigrantes era bastante exigente. Se levantaban temprano, pasaban muchas horas fuera de la casa, la mayoría trabajaba mucho y ganaba poco. En la vida cotidiana se cocinaban platos simples, se usaban ingredientes baratos y fáciles de conseguir. Muchas recetas venían de los países de origen, pero se adaptaban a lo que había en Buenos Aires. En los barrios donde vivían inmigrantes se formaban comunidades, la gente se conocía, se encontraba en la calle y hablaba de su día. Y poco a poco esos barrios iban tomando su propia identidad. Conseguir trabajo era una prioridad, claro. Los inmigrantes buscaban trabajo todos los días y aceptaban trabajos duros, por ejemplo, trabajos físicos, y generalmente eran mal pagos porque necesitaban sobrevivir, entonces aceptaban estos trabajos aunque les pagaran mal. Muchos trabajaban en fábricas, en el puerto, en la construcción o en los talleres. Las jornadas eran largas y el descanso era muy poco. Aún así seguían adelante porque tenían un objetivo claro: quedarse y progresar. No siempre era estable el trabajo, a veces cambiaban de empleo, volvían a empezar. No era un proceso rápido, sino más bien lento y con bastantes dificultades. Vamos a hablar ahora un poquito de la inmigración argentina. La llegada de los inmigrantes a la Argentina no era algo improvisado. Durante esos años, el Estado argentino tenía una política clara de inmigración. En 1876 se aprobó la Ley de Inmigración y Colonización número 817, conocida también como la Ley Avellaneda. Esta ley fue creada con el objetivo de poblar el país y atraer mano de obra. En esa época, Argentina tenía un territorio muy grande, pero poca población. Por eso el Estado argentino buscaba trabajadores que vinieran de otros países para trabajar en el campo y en las ciudades, en las fábricas y en obras de infraestructura. La ley facilitaba la llegada de inmigrantes, les ofrecía condiciones legales para quedarse y gracias a este marco legal, los inmigrantes podían entrar al país, buscar trabajo y establecerse con mayor seguridad. Esta política presentaba a la Argentina como un país de oportunidades. Esta idea circulaba en Europa y en otras regiones, y muchas personas decidían emigrar con la esperanza de construir una vida mejor. Dentro de este contexto legal, la inmigración se convertía en una parte central del proyecto de país.
Y como parte de esta política de inmigración, se creó el Hotel de los Inmigrantes. Este lugar formaba parte de la iniciativa del Estado para recibir y organizar la llegada de tantas personas de otros países. Cuando los inmigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires, muchos no tenían un lugar donde quedarse, ni tampoco conocían la ciudad. Por eso el hotel de inmigrantes funcionaba como un espacio de alojamiento temporal. En el hotel, los recién llegados se alojaban durante aproximadamente unos 4 o 5 días, mientras buscaban trabajo o algún lugar para vivir. Y además el hotel era gratis, era algo que ofrecía, un beneficio que ofrecía el Estado argentino. También se ofrecían comidas, se brindaba atención médica básica y se daba información sobre la ciudad y también sobre posibles empleos. El edificio recibía personas de muchísimos países distintos. En este espacio los inmigrantes descansaban, se recuperaban del viaje y empezaban a organizar su nueva vida. También se conocían entre sí, compartían experiencias, hablaban de sus planes. Entonces, como te contaba, el Hotel de los Inmigrantes no era un hogar definitivo, pero cumplía una función clave. Era el primer paso concreto dentro del proyecto de inmigración promovido por el Estado argentino y marcaba el inicio del proceso de afincarse en este país. Para los inmigrantes, con el tiempo, la situación empezaba a mejorar. Algunos conseguían trabajos más estables, otros lograban alquilar una vivienda mejor o mudarse a un barrio más tranquilo o al interior de Argentina. Muchos formaban una familia, tenían hijos que crecían en Buenos Aires y hablaban español. Para esos hijos la ciudad ya era su hogar. Poco a poco los inmigrantes se sentían parte del lugar. La ciudad dejaba de ser extraña, las calles se volvían conocidas, los barrios se transformaban en un espacio propio. Cuando miramos esa época, vemos una época marcada por el esfuerzo, la adaptación. La historia de la inmigración forma parte de la identidad argentina y explica muchas de las costumbres que todavía existen. Bien, hasta aquí nuestro podcast sobre la inmigración. Ahora vamos a detenernos un ratito en el español que escuchaste durante este episodio. En la historia sobre los inmigrantes en Buenos Aires, usamos principalmente un tiempo verbal, el pretérito imperfecto. No lo usamos por casualidad, lo usamos porque este tiempo verbal es el más adecuado para describir cómo era la vida en el pasado. Cuando contamos una historia como esta, no hablamos de un solo día o un solo momento. Hablamos de una época, de una forma de vivir, de situaciones que se repetían. Y para eso el imperfecto es fundamental. Primero, lo usamos para describir el contexto. Escuchaste frases como: Buenos Aires era una ciudad que recibía inmigrantes. El viaje era largo y cansador. Las condiciones no siempre eran buenas. En estos ejemplos no hablamos de acciones concretas ni de un momento puntual. Hablamos de cómo eran las cosas en general, ¿no? El imperfecto nos sirve para responder preguntas como: ¿cómo era la ciudad? ¿Cómo era el viaje?
cómo era la vida en esa época. No estamos contando eventos, estamos pintando un escenario, ¿no? Como decimos en Argentina. También usamos el pretérito imperfecto para hablar de hábitos y rutinas en el pasado. Por ejemplo, escuchaste: los inmigrantes llegaban en barco, vivían en conventillos, trabajaban muchas horas, buscaban trabajo todos los días. Estas acciones no ocurrieron una sola vez, se repetían, eran parte de la vida cotidiana. Cuando decimos trabajaban, no decimos cuándo exactamente trabajaban. Decimos que eso era lo normal, lo habitual. Por eso cuando hablamos de costumbres, rutinas o formas de vida en el pasado, el imperfecto es el tiempo más natural. Otra función importante del pretérito imperfecto es mostrar situaciones que estaban en desarrollo durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, vivían en espacios reducidos, compartían la cocina y el baño, esperaban llegar a un lugar nuevo. Estas frases nos hablan de procesos largos, no de acciones terminadas. No importa el principio ni el final, sino la experiencia en sí. Esto es muy importante para entender historias del pasado. Muchas cosas no pasaban de golpe, sino que se daban poco a poco. En el podcast también escuchaste algunas expresiones que suelen acompañar al imperfecto, aunque no siempre. Pero usamos frases como en esa época, durante esos años, al principio, con el tiempo, ¿no? Estas expresiones no indican una fecha exacta, sino indican un periodo, una etapa, y por eso funciona muy bien con el imperfecto. Por ejemplo, en esa época la mayoría llegaba en barco. Durante esos años vivían en conventillos. En este episodio casi todo es tan imperfecto, pero hay algunos verbos en pretérito indefinido, que es el pretérito del que hablamos en el podcast anterior. Por ejemplo, se aprobó la ley 817. Los motores a vapor cambiaron la forma de viajar. Estos verbos están en indefinido porque hablan de hechos puntuales, momentos concretos que marcaron un cambio. Entonces, el imperfecto describe el contexto y la vida cotidiana, la rutina en el pasado, y el indefinido marca eventos históricos específicos. En una narración larga del pasado, los dos tiempos conviven, pero cumplen funciones distintas. Si estás escuchando un podcast o una historia en español, podés reconocer el imperfecto porque aparece con estas terminaciones muchas veces. Aba o aban, ¿no? Trabajaban, buscaban, cocinaban, es la terminación típica de los verbos regulares del grupo AR, como trabajar y cocinar. O también ia o ian, como vivían, compartían o despedían, que es la típica terminación de los verbos regulares del grupo er y del grupo ir. Y también hay algunas formas irregulares, por supuesto. Por ejemplo, era, iba. Era el pretérito imperfecto de ser, iba. El de ir, tenía, el de tener. No hace falta que pienses en reglas mientras escuchas. Lo importante es empezar a reconocer el sonido del imperfecto y asociarlo con las descripciones y hábitos. Si te quedas con una sola idea de esta sección, que sea: usamos el pretérito imperfecto para contar cómo era la vida en general en el pasado, ¿no? Para describir algo en el pasado y no para decir qué pasó una sola vez.
Por eso, cuando hablamos de la vida de los inmigrantes, cómo vivían, cómo trabajaban, cómo era la ciudad, el imperfecto es el tiempo que necesitamos. Si volvés a escuchar el episodio completo, intenta hacer esto. Identifica frases en imperfecto. Pensá si hablan de hábitos, de descripciones o contexto. Nota cuándo aparece el indefinido y por qué. Ese ejercicio te va a ayudar mucho a entender y usar mejor los tiempos del pasado en español. Bien, y con esto llegamos al final de nuestro podcast. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado este episodio. Si tenés preguntas, dudas, comentarios, puedes escribirme. Y también espero verte en nuestro próximo episodio. Que estés bien. Chao.